Hace algún año estuve en Dallas, Texas, y oí el testimonio de un pastor de Tampa, Florida, que tiene un avivamiento tremendo, el hombre ese, igual que ustedes, gracias a Dios. Y él estaba diciendo que allá en Estados Unidos, pues yo soy testigo, ¿verdad?, que allá acostumbran mucho las iglesias, sobre todo las anglos, de tener reuniones muy así rapiditas, pero bien medido el tiempo, la agenda de cada reunión. La oración de 1 minuto, la alabanza de 20 minutos o 25, la prédica de 30 minutos o 35, y a la hora y cuarto ya iban saliendo. Y dice que Dios le habló con voz audible y le dijo al pastor: siervo, estoy harto de tus cultos express. Así le dijo en voz audible: estoy harto de que el día mío me dedique solamente 1 hora. Es una vergüenza que en 1 hora ustedes quieran cumplir el Shabbat, el día del Señor. Y le dio una exhortada del Señor en vivo, o sea, no lo vio, pero lo oyó. Y comenzó a tener reuniones pues de más de 1 hora, ¿verdad?, de 2 horas. Dice, en ese tiempo que escuché su testimonio, él estaba compartiendo ese testimonio. En ese tiempo él dice que sus reuniones eran de 4 o 5 horas en Tampa, Florida. Ahí había anglos, latinos, negros, coreanos, de todo, y disfrutaban verdaderamente lo que es el día del Señor. Yo digo que vienen días, vienen y ahora son, en que el Espíritu Santo se va a derramar de tal manera sobre la faz de la tierra, sobre toda carne, que nadie va a tener necesidad que alguien le arengue de un púlpito para que adore, para que se humille, para que ponga su frente en el suelo y exalte el nombre del Señor. Vienen días y ahora son en que va a haber ese despertamiento y esa visitación del Espíritu Santo que se va a quedar, y el despertamiento para que el pueblo de Dios se constituya como un verdadero monte alto que dé luz y esperanza a las naciones. Pero eso se logra cuando uno está pegado a Dios y Dios metido adentro de uno. Que el Espíritu Santo nos llene, nos sature, nos bautice y sea derramado sobre todos y cada uno de los que estamos aquí y de todo aquel que invocare el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente voy a tomar unos minutitos para compartir algo sobre el tema del Espíritu Santo, sobre la importancia y la presencia de la llenura del Espíritu Santo. Amado Padre, te damos muchas gracias, todos los que estamos aquí, Señor, buscando agradarte, Señor, disfrutando este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, que tu presencia es real, palpable, y se siente tu santa presencia, Señor, y lo disfrutamos de una manera especial. Pero también queremos, Señor, que tú nos sigas llenando, Padre, que tú nos sigas ministrando, que tú nos sigas saturando de tu palabra y sobre todo de tu santísima presencia. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos con todo el corazón que tu Santísimo Espíritu, Padre, esté con nosotros todos los días hasta que Cristo venga o nos llames a tu presencia. Y que esto que tú estás haciendo en la fe, Señor, en este castillo la fe, que es algo sorprendente también y algo fuera de serie, que solamente sea el principio de lo que tú harás en y a través de esta linda congregación, tu santo pueblo del castillo La Fe, en el nombre de Jesucristo. Y todos los que creemos decimos amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor.
La iglesia apostólica, la iglesia del Señor, nació en medio de un poderoso avivamiento del Espíritu Santo, ¿sí o no? El Señor batalló 3 años en ministrar la palabra, a veces hasta se quedaba casi solo. Hasta una vez lo dejaron solo y hasta le dijo a sus 12: ¿y ustedes también me van a dejar? Fue cuando Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Y sí se contaban multitudes, y luego se sentía la presión del enemigo y la opresión de los fariseos, y tuvo luchas esos 3 años que estableció los principios, el fundamento, las bases de lo que habría de nacer 50 días después de su resurrección. Y después de ese 50º día del Pentecostés, fue el primer gran derramamiento del Espíritu Santo en la historia del hombre. Nunca antes había habido un derramamiento del Espíritu Santo, sino hasta el 50º día después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el aposento alto en Jerusalén. Y a partir de ahí fue que los discípulos comenzaron a predicar por todos lados, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos pregonaban la palabra de Dios por todos lados. Había grandes milagros, grandes liberaciones, ya no solamente de los apóstoles, sino de los diáconos y hasta de los discípulos, de cualquier discípulo que estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí se miraban los prodigios, las señales, los milagros, los acontecimientos sobrenaturales. Y por eso las multitudes acudían a escuchar la palabra de los discípulos del Señor, de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Y tanto que se convertían aldeas, poblaciones, ciudades y hasta regiones enteras por el poder de la palabra y sobre todo por la asistencia del Espíritu Santo en esos discípulos. Y yo les anticipo y les profetizo que así como nació la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, en medio de un avivamiento del Espíritu Santo, yo les anticipo y les profetizo que la iglesia así va a ser arrebatada por el Señor, en medio del más grande y espectacular de todos los avivamientos que ha experimentado la historia de la iglesia. Y bendito sea el Señor que tú y yo somos parte de esta importante época de la historia de la humanidad y de la iglesia del Señor. Jesucristo está preparando a una iglesia sin mancha y sin arruga, está preparando a una iglesia gloriosa. Pero la iglesia no puede ser gloriosa y sin mancha, sin arruga, si no fuera con la ayuda del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesucristo, yo pienso que esos tiempos, y creo, estoy convencido que yo no sé cuánto vaya a tardar el Señor, pero estoy convencido que ya pronto llega el Señor. Pero antes, yo no sé cuántos años, pero vamos a vivir en medio de un poderoso avivamiento del Espíritu Santo. Y estos son los primeros días, son las primeras gotas de esa lluvia. ¿Cuántos lo creen así? Los discípulos del Señor de la iglesia apostólica, lo que hacían lo vamos a comenzar a hacer nosotros. Ellos le predicaban a multitudes, hacían grandes milagros, prodigios. Ahorita, gracias a Dios, no todas las iglesias, pero ¿saben qué? Ustedes son privilegiados, tienen unos pastores muy lindos y muy hambrientos de las cosas del Señor, de la palabra y de la presencia de Dios. Y por eso ustedes han experimentado lo que ahorita están viviendo. Porque tienen, Laurita y Paco, mis respetos, pero ustedes, yo digo, donde testifico, donde ando, yo les digo el fenómeno de la fe. La verdad, ustedes son un
fenómeno, algo que inusitadamente comenzó a crecer, pero sobre todo a avivarse. Ustedes, bendito sea el Señor, que ustedes son luminares en esta región de Monterrey, de Podaca, de todo esto, Guadalupe. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos a punto de ver milagros extraordinarios y cosas tremendas en medio de nosotros. Les digo una cosa también: el Espíritu Santo en nosotros va a hacer la diferencia. Y mi oración y mi deseo es que esta noche sea otra noche de visitación. A mí me decía uno de los líderes, me decía: pastor, tiene tanto para predicar. Está bien, le dije, claro que está bien, pero le pido que a los 20 minutos que esté predicando se suban los músicos, porque quiero predicar y ministrar sobre la presencia del Espíritu Santo. Así que ya saben, los músicos, a los 20 minutitos háganme el favor de subirse. Pero yo quiero decirles que en el Antiguo Testamento no había derramamiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no había eso que llamamos llenura del Espíritu Santo. Solamente a ciertas personas especiales, en épocas especiales y para cumplir misiones especiales, era cuando el Espíritu Santo bajaba sobre ellos, como Sansón, como Gedeón, o cuando bajó sobre David, o sobre Moisés, o sobre Débora, o sobre Eliseo, o sobre Isaías, o sobre Elías, que el Espíritu Santo bajaba, los llenaba para cumplir en una encomienda especial del Señor. Pero el resto de Israel, el resto del pueblo de Dios, que eran millones, bueno, eran cientos de miles y luego después millones, el resto del pueblo de Israel no experimentaba lo que usted y yo estamos experimentando hoy. Ellos se limitaban a experimentar la presencia a través del arca del pacto. El arca del pacto, como ustedes saben, es la parte que se encontraba adentro del lugar santísimo, y que adentro de esa arca de madera de acacia forrada totalmente de oro, adentro contenían el maná, la Torá, los manuscritos del Señor, los mandamientos del Señor, y la vara de Aarón que reverdeció. Eso era el arca del pacto, eso era la chequina, eso era la presencia de Dios, era lo más cerca a la llenura del Espíritu Santo. Es decir, cuando Israel tenía el arca en medio de ellos, el pueblo se sentía seguro, gozoso, confiado, fuerte, firme y victorioso. Cuando tenían en medio de ellos el arca de la alianza, es decir, la presencia de Dios. Dígame cómo se sentía el pueblo de Israel. Diga conmigo: fuerte, gozoso, firme, confiado, victorioso. Así sentía, porque estaba el arca de la alianza ahí con ellos. Cuando Israel llegaba a perder la alianza, que sucedió una o dos veces, me acuerdo en la primera de Samuel capítulo 4 versículo 21, cuando los filisteos derrotan a Israel y les arrebatan el arca, y cuando llega la noticia de que hubo una mortandad de soldados judíos y que habían perdido el arca, Israel, los que quedaron, las mujeres y los jóvenes y los niños y los ancianos y los que habían quedado, se quedaron aterrados porque habían los filisteos llevado el arca de la alianza. Es decir, no tenían el arca del pacto, no tenían la chequina, no tenían la presencia. Ellos vivían aterrados cuando no estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, la chequina del Señor.
Y yo pienso que una iglesia que no siente, o una persona, un creyente, que no siente la presencia, que no siente la chequina, que no siente la llenura del Espíritu Santo, debe de sentirse así de vacío, aterrado y espantado porque no siente la presencia de Dios. Pero cuando usted y yo sentimos la presencia de Dios, se nos predica sobre la llenura del Espíritu Santo y se amonesta al pueblo para que todos sean llenos del Espíritu de Dios y que profeticen y hablen en lenguas. Cuando uno está segurísimo que la presencia de Dios está con nosotros, uno se goza, uno danza, uno testifica, uno predica por todos lados sin necesidad de que nadie le esté arengando de este púlpito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestra fortaleza, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el Paracleto, el bendito Consolador. Amén. Y ¿sabe qué? Es que en realidad no era la vara de Moisés la que hacía los milagros, la que se convertía en culebra por sí misma. No era una varita mágica. La vara de Moisés no era la que hacía que cayeran plagas en Egipto. La vara de Moisés no era la que hacía que se convirtiera en sangre el agua, o que vinieran langostas o etcétera. No era ni la vara de Moisés ni la vara de Aarón. Era el Espíritu Santo que estaba en Moisés. Cuando Israel tenía guerra contra Amalec o contra otros reinos, otros ejércitos, como nadie, o sea, no era derramado el Espíritu Santo, como nosotros tenemos ese privilegio de aquí. No solamente sus pastores tienen la llenura, sino todos ustedes están llenos de la presencia de Dios. Pero en los tiempos antiguos, como nada más él era el ungido de Dios, tenían que levantarle las manos para que la unción que el Espíritu Santo había depositado en Moisés y en Aarón hacía que Israel prevaleciera, mientras su unción, su favor, su poder, su fuerza se manifestaba con las manos en alto. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, prevalecía el enemigo. O sea, él tenía que ejercer la unción que por medio del Espíritu Santo había sido depositada en ellos. Pero no era la vara ni los brazos en alto, era la presencia del Espíritu Santo, era la llenura, era el Espíritu de Dios. Tampoco era la onda de David, no era el que mataba gigantes. El que mataba gigantes era el Espíritu Santo que estaba adentro de David. Las trenzas y la quijada de burro que usaba Sansón no era la que mataba miles de filisteos. La fuerza y lo que mataba a los miles de filisteos en los tiempos de Sansón era el Espíritu Santo. En los tiempos de Gedeón no eran los 300 valientes con sus antorchas encendidas las que hacían huir ejércitos extranjeros. No eran las 300 antorchas. No era la habilidad de Gedeón y su valentía y varón esforzado, sino que era el Espíritu Santo que había adentro de Gedeón, adentro de Sansón, adentro de Moisés, adentro de David. No era el manto de Elías ni el manto de Eliseo los que hacían los milagros para que se abriera el Jordán o resucitaran a los niños. Era el Espíritu Santo. No era tampoco la sombra de Pedro la que levantaba a los enfermos. No eran los paños y delantales de Pablo los que hacían grandes milagros, sino que era la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, que antes de Pedro y Pablo solamente Gedeón, Moisés, David, Sansón y algunos cuantos eran privilegiados para cumplir ciertas encomiendas celestiales. Pero hoy a Dios le ha placido que su santísima chequina, que su santísima presencia sea derramada sobre todos los sedientos, sobre todos los que invocan su santo nombre. Bendito Dios. Les digo una cosa. Yo no sé
Si quieren, el grupo comienza a pasar. Pues no va a terminar de predicar, va a pasar y cantamos y luego ya doy lo último. Ahí con tu permiso, Paquito. Pero les digo una cosa. Casi siempre en las fiestas especiales de Israel, que Dios es un Dios de mucha celebración, a Dios le gusta. Miren lo que ustedes están haciendo aquí cuando llegamos. Le digo, mira, esta es una iglesia avivada, porque nadie tiene que decirles, vénganse a danzar a Dios. Ustedes solitos. No todos hacen eso, pero eso agrada a Dios. La gratitud agrada a Dios, la alabanza agrada a Dios, la adoración agrada a Dios. Dios es de muchas fiestas y de muchas celebraciones. Los judíos, amados, los judíos tienen sus celebraciones instituidas por Dios. El Espíritu de Dios dio términos y condiciones a su pueblo por medio de sus pastores de aquel entonces para establecer esas celebraciones por el Año Nuevo, o la fiesta de la Pascua, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta del Pentecostés, o la fiesta del Yom Kippur. Porque a Dios le gustan las celebraciones. Y cada vez que Israel celebra a Jesús o a Dios, o en el Antiguo Testamento a Jehová de los ejércitos, siempre había cosas extraordinarias y Dios visitaba al pueblo. Y porque a Dios le agrada que sus hijos, sus 12 tribus y hasta las naciones prosélitas convergieran ahí en Jerusalén para celebrar a Dios. Porque cada fiesta de los judíos era con el doble propósito de celebrar a Dios y de que el pueblo conviviera como familia, recibieran a los extranjeros y las tribus convivieran. Las tribus de asambleas con las tribus del castillo, con las tribus bautistas, verlas ahí convivir como papá. Y por ejemplo, las cosas más extraordinarias que han sucedido, por ejemplo, en la Pascua, la fiesta de la Pascua fue la que escogió Dios para ahí Él ofrecer a su Hijo Jesucristo, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Escogió una celebración, la Pascua, para que ahí determinara la entrega de su Hijo a favor de toda la humanidad. Por ejemplo, Dios diseñó y agendó desde antes de la fundación del mundo también el día que Él derramaría de su Santo Espíritu sobre toda carne. Él lo agendó, no se le ocurrió unos años antes o unos meses antes. A ver, estaría bueno que cuando resucite Cristo, mi Hijo, entonces unas semanitas después, a ver qué día estoy de buen ánimo ya y les mando mi presencia. No, Él lo diseñó y lo preparó. Como estas 4 lunas rojas que pasaron, que anteceden a grandes acontecimientos proféticos, que para mí es una de las señales más extraordinarias que ha habido en los últimos tiempos, que anuncian y trompetean la venida del Señor. Esas 4 lunas de sangre que acaban de la tetrada famosa fueron en 2 fiestas de la Pascua y en 2 fiestas de los tabernáculos. ¿Coincidieron casualmente? No, Dios las tenía diseñadas que estas últimas 4 lunas rojas, esta última tetrada, ocurriesen precisamente en 2 fiestas de la Pascua y en 2 fiestas de los tabernáculos. Acabamos de estar ahí. Nosotros fuimos en la segunda luna roja el año pasado. Dios nos permitió ir a Israel, a mi esposita, a mis hijos y a mí. Y en la 4ª luna roja nos volvió a permitir el Señor ir a Israel. Y vaya que se había había advertencias en los noticieros mundiales de que no fuera a Israel porque estaba muy peligroso. Mentira del diablo. Sí, estuvo peligroso el año pasado, pero la paz de Dios se siente en todo Israel. Bueno,
nos dio también el privilegio, les decía, que nos tocó poquito después de la cuarta luna roja llegar a Jerusalén. Acababa de pasar la fiesta de los tabernáculos, que coincidió con la cuarta luna roja, que dicen los expertos escatólogos, que esa es la profecía de Joel 2 y Hechos 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto para la humanidad. Juicio y tinieblas al impío y vida y abundancia al que invoca al Señor. Por eso dice: levántate y resplandece después de estas 4 lunas rojas, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas, dice Isaías 60, tinieblas, crisis económicas, crisis de guerra, crisis de epidemias cubrirán las naciones y oscuridad los países, mas sobre el castillo la fe amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Bendito sea el Señor. Dice el Señor, en los días de crisis tu familia va a ser prosperada. En los días de crisis ustedes, Paco, serán saciados. Mira, mira nomás qué padre se ve la pantalla ahorita. Tienen pantallas oye, estoy admirado de veras. En los días de crisis su familia, su iglesia, sus hijos serán saciados en el nombre de Jesucristo. Y en estos días de avivamiento, se van a seguir levantando. Dios va a seguir levantando hombres de negocios, desde taquerías o salones de belleza hasta grandes empresas. De esta iglesia, Paco, Dios va a levantar un gran número de hombres de negocios y de empresarios. ¿Por qué? Porque sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Bendito sea el Señor. No es el manto de Elías, no es la vara de Moisés, no es Paco ni Laurita, es el Espíritu de Dios que va delante de vosotros. Es el Espíritu Santo de Dios, es el que vosotros habéis recibido, el que vosotros invocáis, el que te guía a toda justicia, a toda verdad, el que te consuela y vivifica tu cuerpo mortal. Den un aplauso al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Amados, acababa de terminar una convocatoria de celebración de los tabernáculos de 3 millones de judíos en Jerusalén. Jerusalén tiene menos de 1 millón de habitantes, poquito menos de 1 millón de habitantes. Había 3 millones de judíos y prosélitos celebrando a Dios en la fiesta de los tabernáculos. Él también nos permitió conocer el aposento alto donde bajó el Espíritu Santo. Como ustedes han de saber, el aposento alto es el mismo lugar donde se celebró la última cena del Señor, en el mismo lugar. Y ahí unas cuantas cuadras de ese lugar está el monte de Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿se acuerdan? Y a 1,5 cuadras del monte de Moriah está el monte Calvario, el monte de la calavera, el Gólgota, donde nuestro Señor fue crucificado. Fíjense, a 1,5 cuadras del monte de Moriah está el monte de la calavera, el monte Calvario, donde nuestro Señor fue crucificado. Y ¿por qué le gustan al Señor las celebraciones y escoge las celebraciones para hechos tan notables como la muerte y resurrección de Cristo, fiesta de la Pascua, el descenso del Espíritu Santo, que no fue sino meticulosamente planeado por el Señor para que el descenso de su Santísimo Espíritu bajara sobre la gente, sobre los hombres, sobre la humanidad, sobre las mujeres, en una fiesta como la del Pentecostés? Porque a Dios le agrada
que le celebremos. Antes de terminar, les voy a decir lo último en unos minutos. Antes de terminar, yo hablando de celebraciones, el mundo celebra mucho la vida temporal de ellos, ¿verdad? Ellos dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y yo veo ahí, ahora que estoy viviendo en Monterrey, Paquito, veo un chorro. En meses pasados vi anuncios de Luis Miguel y de Enrique Iglesias y de ¿quién? Ricky Martin también. Oye, un chorro de artistas, y la gente haciendo fila para entrar, boletos de 500, de 1000, de 2000 pesos. Y luego la gente se convierte, eso luego se convierten y no quieren pagar 200 pesos para ir a una celebración del Señor Jesucristo. Y voy a aprovechar para me diste chance de hacer el anuncio, ¿verdad, Paquito? A mi hijo Samuel, Dios lo llamó a hacer esas celebraciones, así como los judíos los hacen, pero hacerlas nosotros como cristianos, y que vaya la gente. Y es un sacrificio y un desgaste emocional, físico, mental, económico increíble. Y estamos trayendo a un hombre, tal es Roberto, que es tremendísimo en Brasil, pero que no lo conocen acá, y se ha batallado. El año pasado también fuimos a un concierto con Marco Barriento, y estaba a la mera hora, yo no me había dado cuenta quién eran los cantantes, pero a la mera hora anunciaron: y antes de que predique Claudio Fresion, va a estar ministrando la alabanza Marcos Brunet. Y yo: ¿quién será ese chavo? Hijo, no, y luego brasileño, viviendo en Argentina, con sus canciones no las conozco, pero bueno, vamos a ver si nos les pegamos ahí leyendo los coritos o los cantos. No, hombre, a los 5 minutos de que comenzó a cantar Marcos Brunet, estábamos todos tirados en el suelo. Una presencia del Espíritu Santo. Amados, dicen que en Brasil, que es el país más avivado ahorita, uno de los más avivados de la tierra, junto con Corea y Nigeria, dicen que ellos privilegian o priorizan mucho al Espíritu Santo. Ellos, o sea, magnifican mucho al Espíritu Santo, como debe ser. Y a ellos les hace extraño que acá en Estados Unidos o parte de México también, no que minimicemos, sino que no priorizamos mucho al Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Gracias a Dios, porque en realidad es Dios el que hace las cosas. Usted, Paquito y Laurita, la verdad, Dios está haciendo cosas extraordinarias por su misericordia y porque ustedes tienen un corazón muy grande para ayudar, para ayudar a la gente, para bendecir. Pero no es del hombre o de un héroe, como dice la palabra en Esdras y en Ageo, dice: y se levantó, y Dios le despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, para pregonar la palabra de Dios. Y parece que eso viene en Esdras, y en otros, no sé si es Nahum, no creo que no es Nahum, pero dice: y despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, para construir la casa de Dios y para proclamar su palabra. A Zorobabel, hijo de Salatiel, a Ciro, rey de Persia, que no era ni judío, y lo dice: y se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Y yo le pido a Dios que Él siga despertando, porque se levantan aquellos cuyo espíritu Dios despierta. Levanta tus manos y dice: Señor, aquí estoy. Aquí estoy deseoso de tu presencia. Soy un soñador de tu presencia, del espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos.
yo necesito tu santísima presencia, Señor. Yo necesito tu santa gloria, Padre. Yo solo no puedo, Padre mío. Necesito que tú me avives, tú despiertes mi espíritu, que tú llenes mi corazón con tu santísima presencia, que bendigas esta casa apostólica, que bendigas a nuestros pastores, a nuestros músicos, a nuestros servidores, a nuestros líderes de esta iglesia. Bendice, Señor, con tu llenura todas las casas paternas de esta congregación, Señor. Bendice a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, en el nombre de Jesucristo. Y que tu santa gloria llene no solamente esta casa apostólica, sino también a nuestras familias y a nuestra descendencia.